En este video voy a clasificar a los materiales según su capacidad para conducir corriente eléctrica. Vamos a vincular temas que tienen que ver con Química 1 y que posteriormente los vamos a ver aplicados en la materia Electrónica Analógica 1. La electrónica es una de las ramas de la física que tiene un campo de aplicación que es muy amplio. Particularmente lo vemos aplicado en bioingeniería. Precisamente es allí en donde la electrónica interviene, está presente en todos los dispositivos biomédicos. Justamente el avance de la tecnología ha permitido a la medicina avanzar en campos como el diagnóstico, la terapia, la rehabilitación, etc. Cuando hablamos de electrónica nos estamos refiriendo a que son dispositivos que para permitir la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de datos, siendo estos datos puede ser un sonido, imágenes, señales, variables de procesos biológicos, entre otros. Entonces, vemos que la electrónica la vemos en el campo de las telecomunicaciones, en el campo de la computación, en equipamiento médico, en un simple estetoscópico, también para medir temperatura y presión, o también para censar la actividad eléctrica del corazón cuando se lo somete a un esfuerzo, o en equipamiento de una unidad de cuidados intensivos. Los objetivos que tiene esta presentación es reconocer los diferentes tipos de materiales según su estructura atómica, describir la estructura del cristal de silicio y de germanio, que son los dos tipos de semiconductores con los que se construyen los dispositivos electrónicos, describir el tipo de portadores de carga y las clases de impureza. Todos los componentes se encuentran agrupados según sus propiedades físicas y químicas en la tabla periódica. Particularmente nos interesa describir a los materiales según esta capacidad para conducir corriente eléctrica y de ahí vamos a decir que los podemos clasificar en conductores, en aislantes y semiconductores. Los materiales semiconductores son los que permiten en mayor o menor medida conducir corriente eléctrica y se encuentran aquí agrupados todos los metales. Los mejores conductores para la energía, ya sea de alta, media o de baja tensión, y que están también en todos los dispositivos y equipos eléctricos y electrónicos, entre ellos se encuentra el cobre, el aluminio, la plata y el oro. El que más comúnmente se usa es el cobre. Las propiedades de los materiales conductores son: estos conducen muy bien el calor y la electricidad, presentan un aspecto brilloso, a temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, funden a la temperatura que llamamos punto de fusión, son maleables y dúctiles. En la imagen se puede apreciar a la derecha, tal como los encontramos en la naturaleza, aluminio, hierro, cobre, y en la izquierda encontramos aleaciones, acero, bronce, latón, etc. En esta otra imagen podemos ver entonces materiales conductores, básicamente son cables con diferentes secciones según la electricidad o la magnitud de la corriente que tengan que conducir. Acá podemos verlos también con sus correspondientes conectores, ya sea para usarlos en computadoras, en equipos, y también vemos los diferentes tipos de conectores según el cable. Acá podemos ver que también está ocupado estos materiales conductores para la conformación de lo que son los conectores. Estos conectores son diferentes y se clasifican según el rango de frecuencia de las señales que ellos tienen que transmitir. Los materiales aislantes son los materiales opuestos a los materiales conductores y tienen la particularidad de que no conducen electricidad. Por ejemplo, tenemos el caso de la porcelana, la mica, el aire, la resina sintética, los plásticos, etc. Y se caracterizan porque poseen una alta resistencia al paso de la corriente. Se los conoce con el nombre de aislantes o también denominados dieléctricos. Un ejemplo de estos materiales aislantes son
la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule, la cerámica. Y como una imagen ilustrativa podemos ver allí una cinta aisladora que se usa para los trabajos de electricidad. Los materiales semiconductores poseen características intermedias entre los conductores y los aislantes, y bajo determinadas condiciones ellos permiten la conducción de corriente eléctrica. Los materiales semiconductores con los que se fabrican los dispositivos electrónicos son el silicio y el germanio. Cuando hablamos de dispositivos electrónicos nos referimos, por ejemplo, diodos que pueden ser rectificadores, detectores, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, etc. Un semiconductor entonces es un material que tiene propiedades eléctricas entre el conductor y el aislante. Ejemplos de ello son el germanio y el silicio, que se denominan metaloides. De los dos, el que se utiliza actualmente para la fabricación de todos los componentes electrónicos es el silicio. Sin embargo, el germanio también se lo usa, pero involucra mayores trabajos en cuanto a la extracción del mismo, como así también resulta ser más costoso. El silicio lo encontramos en abundancia en la corteza terrestre, en la arena, en el cuarzo, granito, la arcilla, la mica, etc. También se la utiliza para la fabricación de componentes electrónicos, se lo construye en la construcción de ladrillos, vidrios, otros materiales, en silicona para implantes médicos y fertilizantes en la agricultura. Esta es una imagen de dispositivos electrónicos en sus diferentes tipos de encapsulados, plásticos y también metálicos. Bueno, vamos a hacer esta misma clasificación que venimos dando de los conductores, aislantes y semiconductores, teniendo en cuenta un concepto que es la resistividad. Así es como, en el caso de los conductores, por ejemplo, el cobre tiene una resistividad del orden de 10 a la menos 6 ohm por centímetro. Los aislantes, su resistividad es del orden de 10 a la 12 ohm por centímetro, como la mica. Y un semiconductor como el germanio, su resistividad es de 50 ohm por centímetro, mientras que el silicio tiene una resistividad mayor de 50.000 ohm por centímetro. En cuanto a la estructura atómica del germanio y del silicio, son similares en el sentido que ambos tienen 4 electrones de valencia, que son justamente los electrones que intervienen en las reacciones químicas. Estos dos elementos son de la cuarta columna de la tabla periódica. El germanio posee 32 electrones, mientras que el silicio posee 14. Bueno, en esta otra imagen podemos tener en cuenta también que esa capacidad para conducir corriente depende también de la cantidad de electrones que tenemos en justamente la última capa, que es la capa de valencia. En el caso de los conductores es 1 a 3, en el caso de los aislantes de 5 a 8, mientras que los semiconductores tienen 4 electrones en su última órbita. La misma clasificación de estos materiales podemos analizar teniendo en cuenta los niveles de energía. Sabemos que en toda estructura atómica tenemos el átomo y los electrones que están orbitando alrededor de él y que cada uno de ellos lo hace en un nivel de energía de acuerdo a su estructura atómica. Mientras más distante se encuentra el electrón del núcleo, ese estado de energía es mayor y el nivel de energía de ese electrón que está más cerca del núcleo es menor. Acá podemos ver entonces los distintos niveles de energía y entre cada nivel de energía existe lo que se denomina una banda de energía vacía. Como dijimos anteriormente, el mayor nivel de energía lo tenemos en cuanto se aleja del núcleo. En el caso de los aislantes, podemos decir que la banda de valencia se encuentra separada de lo que es la banda de conducción y ese salto energético es del orden de los 10 electronvolts. En el caso de los aislantes, no hay portadores de carga, por lo tanto no hay conducción.
Y ese salto de energía, que se denomina energía de desdoblamiento, es la energía necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso de los aislantes, ese salto de energía es del orden de los 10 electronvolts, siendo un electronvolt la unidad de energía para que un electrón pase por una diferencia de 1 volt y equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. En el caso de los semiconductores, la energía de desdoblamiento es del orden, si es de silicio, de 1,1 electronvolt, si es de germanio, 0,67 electronvolt, arsenuro de galio, 1,4. Entonces, allí ese salto energético comparado con el aislante es muy pequeño. En los materiales conductores, la banda de valencia se encuentra prácticamente solapada con la banda de conducción. Entonces estamos diciendo que a temperatura ambiente los electrones, que generalmente son muy pocos en la banda de valencia, son ya electrones libres. Bueno, en el caso de los aislantes y también los semiconductores, cuando hablamos de una temperatura como es 0 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados, no existe ningún electrón con energía suficiente que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero cuando hablamos de temperatura de 25 grados centígrados, esta temperatura del medio ambiente, ya sí hay electrones en el caso de los semiconductores que pueden alcanzar ese nivel, o sea, pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso de los semiconductores, cuando aumenta la temperatura, se vuelven más conductores, cosa contraria que lo que ocurre con los conductores. Los conductores tienen electrones libres a 0 grados Kelvin. Con respecto a la forma en que solidifican el germanio y el silicio, esto lo hacen en la forma de una red cristalina, y esa red cristalina es de tipo diamante. Existen diferentes tipos de redes cristalinas, como por ejemplo pueden ser la red cúbica simple, la red de cara centrada, etc. La red cristalina tipo diamante es semejante a una celda a una pirámide en donde en cada uno de los vértices de la pirámide se ubica un átomo. Y cada uno de los átomos de esta pirámide se unen entre sí a través de enlaces covalentes. De modo que en una estructura cristalina, entonces cada átomo toma una posición muy bien definida y estable en todo el retículo. Y esto le da al dispositivo, al elemento, a la estructura del cristal, una gran robustez y estabilidad. Entonces ahora vemos la representación plana y entonces nos encontramos que dado que cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia, entonces se une a otros 4 átomos vecinos para conformar lo que son los denominados enlaces covalentes. De este modo, entonces nos encontramos que cada átomo de silicio tiene en su última órbita 4 y al unirse con otros 4 átomos vecinos completa la cantidad de 8 átomos en la última órbita. Esto es lo que le da mayor estabilidad a la red cristalina. Veamos entonces cómo es la estructura en un cristal de silicio. Un átomo de silicio está al centro de la celda base y 4 átomos iguales están alrededor de él ligados compartiendo electrones entre sí. En definitiva, formando lo que se llaman enlaces covalentes. Los electrones periféricos de cada átomo de silicio forman entonces los enlaces covalentes con los átomos vecinos. Permite que el átomo del centro quede ahora con 8 electrones en su órbita en la última. Vamos a ver ahora esta clasificación de los materiales semiconductores. Vamos a decir que los materiales semiconductores se clasifican en semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Y dentro de los semiconductores extrínsecos se clasifican el material tipo N y material tipo P. Vamos a comenzar entonces con un semiconductor intrínseco. Esto sería la representación plana de una estructura
de un material de germanio a 0 grados Kelvin. Acá se puede ver en esta representación plana que cada átomo de germanio se ha unido a sus 4 átomos vecinos y ha formado enlaces covalentes y ha completado los 8 electrones de valencia. A 0 grados Kelvin no existe ningún portador de carga. Hablamos de portadores cuando un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero a 0 grados Kelvin no hay energía que permita que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces vamos a decir que que es un semiconductor, es intrínseco porque no tiene ningún tipo de impureza, se está comportando como un aislante. Pero esto ocurre a 0 grados Kelvin. Entonces, a 0 grados Kelvin no hay enlaces covalentes rotos. Esto equivale a decir que los electrones de valencia no pueden saltar a la banda de conducción. Analicemos ahora qué ocurre cuando este mismo retículo de germanio se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados equivalente a 300 grados Kelvin. Por efecto de la temperatura, ya el electrón, uno de los electrones que conformaba un enlace covalente, ha absorbido suficiente energía como para romper un enlace covalente. Ha ganado energía y entonces ha pasado de la banda de valencia a la banda de conducción. Y entonces en este momento se ha producido la generación de un par electrón hueco. Cuando un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, se ha convertido ese electrón en un portador de carga. Y es un portador de carga con carga eléctrica negativa. Y ha dejado en su lugar un hueco con carga eléctrica positiva. Entonces, en este caso vemos que hay un enlace que se ha producido, un enlace roto, y esto suele ocurrir en una proporción de 1 por cada 1,710 a la 9 átomos. Un electrón libre y una carga positiva por cada enlace roto. Entonces, a la situación de 300 grados Kelvin tenemos la generación de los pares electrón hueco. Siempre es de a pares. Pero también, en el mismo momento que se está generando, también puede venir otro electrón y ocupar un hueco. Y cuando este electrón ocupa el hueco, el proceso se dice que es una recombinación. Entonces podemos decir que en todo momento hay generación de pares electrón hueco y también existe el proceso de recombinación. De este modo, siempre se están rompiendo, están generando pares electrón hueco y se están reconstruyendo, esta es la recombinación de enlace. Y justamente se denomina vida media de un electrón a ese tiempo desde la generación hasta la recombinación y es del orden de milisegundos o microsegundos. Y esto es un detalle a tener en cuenta. Bueno, veamos nuevamente lo que pasa a 300 grados Kelvin cuando se ha producido la generación de un par electrón hueco. Entonces, ese hueco que se ha creado significa una atracción para un electrón, lo cual quiere decir que un electrón de otro enlace roto va a tender a ocupar el lugar de ese hueco. Y entonces podemos decir que ha habido un desplazamiento del electrón como el que está allí indicado, mientras que los huecos se han movilizado en sentido contrario. Entonces, el electrón libre con una carga eléctrica negativa se mueve. Además, el electrón tiene masa. Sin embargo, el hueco también se desplaza, aunque no tiene masa, pero también tiene una carga asociada y es una carga eléctrica positiva y se mueve de manera contraria a cómo se mueven los electrones. Cuando nosotros ahora aplicamos un campo eléctrico externo, vamos a tener ahora un movimiento de electrones y de hueco en el interior del retículo, pero ahora en forma ordenada en vez de forma caótica como lo venía ocurriendo anteriormente. De modo que los electrones se van a mover hacia el lado positivo del campo eléctrico y los huecos en sentido contrario. El electrón libre con carga eléctrica negativa se mueve por la acción del campo.
y la carga positiva, que es el hueco, también se desplaza. Cada vez que una carga eléctrica se mueve, es un portador de carga y esto es un hueco. Y esta es otra cosa a tener en cuenta. Bueno, si consideramos ahora que existe corriente eléctrica debida a los portadores, vamos a tener que considerar los tipos de portadores de cargas que tenemos. Vamos a decir que P es la densidad de corriente debida a los huecos. Y como la cantidad de portadores de carga que existen es los generados térmicamente, vamos a decir que P es igual a PG. Por otro lado, la densidad de corriente debida a los electrones, que son los portadores de carga negativos, coincide también con los portadores generados debidas a la temperatura. O sea que cada vez que nosotros tengamos rompimiento de enlaces covalentes, existe la generación de los pares electrón-hueco y por lo tanto Ng es igual a Pg y por lo tanto podemos decir que la densidad de portadores de carga negativo es igual a la cantidad de portadores de carga eléctrica positiva debido a los huecos. En los materiales intrínsecos son aquellos en los cuales no hay ninguna impureza en la red cristalina. O sea, estamos hablando de una red cristalina, ya sea de silicio o de germanio, todos los átomos son de silicio o germanio. Si llegara a existir alguna impureza, esta es mínima. El número de electrones es igual al número de huecos, porque solamente provienen del rompimiento de los enlaces y siempre se generan de a pares. Entonces la cantidad de portadores de carga negativo coincide con la cantidad de portadores de carga positiva. En el caso del germanio, esa cantidad de portadores de carga negativa es del orden de 2 por 10 a la 13 portadores por centímetro cúbico. En el caso del silicio es del orden de 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico. Esto ocurre a temperatura ambiente. Esta cantidad de portadores que tenemos a temperatura ambiente puede llegar a modificarse ese número. O sea, acá hablamos de que existe igual número de portadores de carga eléctrica negativa que de hueco. La pregunta es, ¿se puede llegar a desequilibrar ese número? Sí, y eso lo logra con los semiconductores extrínsecos, que son los que vamos a ver ahora. Los materiales extrínsecos se pueden clasificar de dos tipos, en materiales semiconductores extrínsecos tipo N, y en ese caso se logra cuando nosotros tenemos un retículo que puede ser de germanio o de silicio y se hace un dopado, que es el agregado de impurezas, pero impurezas que pertenecen al grupo 5. O sea, quiere decir que son de 5 electrones de valencia, como es el caso del antimonio, arsénico o fósforo. Entonces, esto significa que nosotros en el retículo hemos cambiado un átomo de silicio y hemos colocado un átomo de arsénico. Entonces, ese átomo de arsénico tiene 5 electrones de valencia, lo cual indica que solo 4 de esos electrones de valencia se unen a 4 átomos de silicio y forman enlaces covalentes. Y nos queda el electrón número 5, que sigue siendo no libre, porque a 0 grados Kelvin no hay ningún electrón que pase de la banda de valencia a la de conducción, sigue siendo satélite del núcleo del átomo de arsénico, pero no forma enlaces covalentes. A 0 grados Kelvin, entonces, no, habría un electrón adicional que está ligado en el sentido de que sigue unido al átomo de arsénico, no es libre, pero no forma enlace covalente. Esto ocurre entonces a 0 grados Kelvin. Pero sin embargo, si cambia la temperatura ambiente, por ejemplo 25 grados centígrados, hay energía suficiente como para que ese electrón que no formaba enlaces covalentes, que es el electrón número 5, sea fácil de convertirse rápidamente en libre. Eso significa que ese electrón va a pasar de la banda de valencia a la banda de conducción.
Entonces, a 300 grados Kelvin, todos los electrones adicionales de los átomos de arsénico están desligados del átomo. Y entonces, a esa temperatura ya se convierten en libres, se pueden desplazar y justamente es lo que va a originar la corriente eléctrica. A todos los átomos de arsénico se les denomina donadores, porque son los que donan un portador de carga a la estructura. En el caso de este material, vemos que hay más electrones que huecos y es un material semiconductor tipo E. Veamos la interpretación teniendo en cuenta el diagrama de bandas. Entonces nos vamos a encontrar que el átomo de arsénico, que tenía 5 electrones de valencia, 4 que están formando enlaces covalentes están en la banda de valencia. Y el electrón número 5, que no forma enlace covalente, tiene un nivel de energía que está exactamente en la zona prohibida. Esto porque está a 0 grados Kelvin. Sin embargo, hay un salto energético que ese electrón puede hacer para pasar a la banda de conducción. Y ese salto energético, que se ve que es muy reducido, es lo que se denomina la energía de ionización, puesto que cuando estemos trabajando a 300 grados Kelvin, ese electrón va a convertirse en un electrón libre, va a pasar a la banda de conducción. Y ese salto energético fue el necesario para que ese átomo de arsénico se transformara en un ion. Y como ahora tiene un exceso de carga eléctrica positiva en su núcleo, que no está compensada con la cantidad de carga eléctrica de los electrones, entonces se ha convertido en un ion positivo. Entonces, el arsénico ha generado un estado permitido en la banda prohibida que estaba muy cerca a la banda de conducción. La energía necesaria para alcanzar la banda de conducción se consigue ya a temperatura ambiente y es la denominada energía de ionización del átomo de arsénico. De esta manera, entonces, se ha cedido un portador de carga negativa, por lo tanto, corresponde al electrón. Si vemos en la cantidad de portadores de carga, vamos a decir que la cantidad de portadores de carga negativos es la suma de dos componentes. Los debido al proceso de ionización de los átomos dadores, que es N, más la cantidad de portadores de carga negativos, pero producidos por los rompimientos de los enlaces covalentes. Si vemos la cantidad de portadores de carga eléctrica positiva, que son los huecos, son los únicos provenientes del rompimiento de los enlaces covalentes. Entonces, P es igual a Pg. Y dado que el rompimiento de enlaces covalentes genera siempre pares electrón-hueco, o sea, en igual cantidad, Ng es igual a Pg. Pero si en este proceso de contaminación, que son las impurezas, que en este caso serían las de arsénico o de los átomos dadores, se construyen de modo que N, que son la cantidad de portadores de carga provenientes de ionización de los átomos dadores, es mucho mayor que la de producido por el rompimiento de los enlaces covalentes, vamos a poder decir con seguridad que la cantidad de portadores de carga negativos es mayor que la cantidad de portadores de carga positivos. Entonces, en el material tipo N, los portadores de carga son los electrones, mientras que en los huecos son portadores de carga minoritarios. Para conformar un material semiconductor extrínseco tipo P, es necesario hacer un dopado o agregar impurezas, pero con elementos del grupo 3, por ejemplo, boro, indio o galio. Es así como en esta estructura cristalina se ha reemplazado un átomo de silicio por un átomo de litio. Indio, al tener 3 electrones de valencia, se une con 3 átomos de silicio formando enlace covalente. Sin embargo, tiene con un átomo vecino de silicio un hueco o una falla porque no puede conformar un enlace covalente. Esto a 0 grados Kelvin. Cuando ahora este mismo material nosotros lo vamos a exponer a temperatura y se va a producir un rompimiento de un enlace covalente, ahora un electrón se siente atraído a ocupar ese hueco, esa falla que tiene la estructura, producida justamente por el agregado de esa impureza que es el indio.
Entonces, a 300 grados Kelvin, todas las fallas que hay, y son las faltas del electrón en los átomos de indio, van a ser cubiertas por un electrón ahora. Y entonces ahora va a tener un exceso de carga eléctrica negativa al electrón, que no es compensada por el núcleo, por el cual se ha convertido desde ser un átomo estable a un ion. Y entonces el indio es un átomo aceptor. Y en el silicio entonces ahora, en el retículo, digamos así, contaminado, hay más huecos que electrones. Por eso hemos conformado entonces un semiconductor tipo P. La interpretación de esto mismo lo podemos ver en un diagrama de bandas, en donde para el caso del indio nos encontramos que tiene los 3 electrones que están en la banda de valencia y esto está ocurriendo a 0 grados Kelvin y sin embargo hay un hueco que está en la zona prohibida y ese hueco tiene un nivel de energía que está más próximo a la banda de valencia. Entonces, el indio genera un estado permitido en la banda prohibida, que está muy cerca de la banda energía. La energía necesaria para que un electrón alcance ese estado permitido se consigue ya a temperatura ambiente y ha generado de este modo un hueco en la banda de valencia. Esta energía es la energía de ionización del átomo de indio, que ha cedido entonces a la estructura un portador de carga positivo, es decir, un hueco. Si lo vemos desde las densidades de carga de los portadores, vamos a decir que la cantidad de portadores negativos, N, es igual a Ng, siendo Ng los portadores de carga negativos debido al rompimiento de enlaces covalentes. Mientras que la densidad de portadores de carga positivo es la suma de los portadores de carga provenientes del rompimiento de enlaces covalentes más los huecos o fallas que tenga el semiconductor por el agregado de impurezas. Sabiendo que Ng es igual a Pg, entonces vamos a decir, y que por eso se hace que la cantidad de impurezas sea tal que se donen portadores de carga P minúscula mucho mayor que los generados térmicamente, podemos decir entonces que la cantidad de portadores de carga positivos, que son los huecos, son mucho mayor que la cantidad de portadores de carga negativos, que son los electrones. Resumiendo, los semiconductores intrínsecos se caracterizan por tener el número de huecos igual a los electrones. Mientras que en los semiconductores extrínsecos, si el material es tipo N, vamos a tener que los portadores mayoritarios lo conforman los electrones, mientras que los huecos son los elementos portadores de carga minoritarios. Para conformar un material tipo N, nosotros tenemos que hacer el dopado con impurezas que pertenecen al grupo 5. Y esos átomos son dadores. Todos los átomos dadores van a generar un portador de carga cada vez que se produce la ionización de ese átomo dador. Y se va a convertir en un ion positivo. En un material tipo P, nos encontramos que los portadores de carga mayoritarios son los huecos, mientras que los electrones son los portadores de carga minoritarios. Las impurezas con las que se dopa el material son impurezas del tercer grupo, y a esos átomos se los denomina aceptores, y es lo que produce fallas o huecos en la estructura cristalina. Todos los átomos aceptores que son ionizados proveen un portador de carga y eso hace que se haya convertido el átomo aceptor en un ion negativo.